¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video cortito de Siciliano en su taller para mostrar esta unidad que a algunos amigos, cuando muestro este sector del taller donde tengo las pinzas jubiladas, me preguntan que qué tal la calidad de estas pinzas, dado que bueno, todos tienen alguna producto de haberlas heredado o haber sido regaladas por sus padres, sus abuelos. Bueno, son herramientas muy antiguas. La de mangos color rojo es una de la marca Gefro. Y tiene un código que ya se los paso porque verdaderamente no me lo acuerdo de memoria. Y es el 309, si no me falla la vista. La azul es una de muy similares características, pero de fabricación alemana. Si bien las dos son europeas, pero bueno, esta es Made in Germany. En estos años, las pinzas por ahí no se caracterizaban mucho por tener un filo excesivo de corte, no era una herramienta orientada a corte, o sea, corte tan preciso y limpio. Si bien cortaban y cumplían las funciones, pero pueden observar que estaban más bien para trabajar en lo que es alambre. Ahí se podía trabajar tranquilo y bien. Después, bueno, para tema cables o algo un poco más preciso, estaban los alicates, y ahí se cayó uno. Estaban los alicates, y estas pinzas, bueno, cumplían la función de ser un alicate universal, donde podíamos tener algo parecido a una pinza de punta, salvando la distancia. En este segmento podríamos tener una pinza de 2 posiciones, también salvando las distancias. Quizás en este segmento de corte, un alicate para determinadas cuestiones. Era lo que se conocía una multiherramienta. Después se lo conoció como alicate universal y pasó a ser la queridísima pinza. Estas son muy antiguas, yo las compré en la ferretería del amigo El Mudo, allá en los 90. Bueno, me las fue vendiendo y yo contentísimo porque verdaderamente eran unidades que para lo que yo venía trabajando era un lujo asiático. Tienen cierta similitud con las Bacher, que todos conocemos, todos alguna vez tuvimos, o que tengo acá dando vueltas, o con, ahora se me fue, pero bueno, con la York, ahí me vino de vuelta, con la York, ciertas similitudes salvando las distancias, ¿no? Esta quizás es una pinza de fines de los 60 que corta, pero quizás su punto fuerte no es cortar, tendría que poner pausa, agarrar un pedazo de cable y hacer una demostración de lo que estoy diciendo, pero ustedes saben que odio poner pausa, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo sin poner pausa. ¿Por qué no te gusta poner pausa, Tano? Quedarían mucho más prolijos tus videos. Nada, no se te caerían las cosas. Cosas que no pasan en canales serios. En canales lindos. Canales agradables que no tienen problema con nadie. Bueno, acá estoy posicionando el cable. Sí, pero yo soy esporádico, natural. No sé si frontal, no me gustan todos esos títulos que ponen o se ponían en una época. Es un tipo frontal. Quizás digo cosas que muchos piensan y no dicen, y otros por ahí no las piensan. Pero bueno, la pinza corta ya tiene mucho uso, pero quiero que sepan que el fuerte de esta herramienta nunca fue cortar. Todos los que tengan una pinza de esta generación, muchachos, no pierdan su tiempo, no era el fuerte de la herramienta cortar. Era una pinza que se podría conocer como una multiherramienta, algo avanzado para la época en que salieron con esta anatomía, dado que había otro tipo de herramientas completamente bruto y tenía un poquito de cada una. Pero bueno, nada, espectacular unidad, la conservo con mucho cariño. La azulcita la conservo con más cariño todavía que esta. Esta ya
venía un poquito más pulida, un poquito más trabajada, pero bueno, un poquito más anatómica. O aislación, olvídense, se puede trabajar bien en 220 volts, pero tampoco es recomendable. Yo trabajo con pinzas sin aislación y bueno, no tengo problema, pero no es para que ustedes lo hagan. No porque sea un genio, no porque sea nada de otro planeta, ni tampoco porque no ame la vida, sino porque tengo ciertos conceptos de la electricidad, cómo trabajarla. Y además tuve mi paso por Industrias Baco, así que olvídense. Si salí de ahí, prácticamente puedo soportar una descarga. Que no es la idea, ¿eh? Cada día se convencen más que estoy mal de la cabeza. Les mando un saludo, gente, y nos vemos en una charlita más esta noche acá desde el taller. Así que les mando un saludo, espero que estén bien, espero que la tormenta haya sido, digamos, benévola con ustedes. Yo no tuve problemas, gracias a la suerte, a quien mande arriba. No me enteré, solo escuché un poco de viento en la madrugada, pero seguí durmiendo. Así que bueno, nos vemos.